Superdotaciones y la Educación, ¿nos puede contar más de su trabajo con chicas y chicos con altas capacidades y superdotación? Sí, te agradezco mucho la pregunta, porque en verdad una de las fundaciones en la que colaboro y de la cual estoy en el patronato es una fundación Altos para niñas y niños con altas capacidades y superdotación. Es muy importante dar a conocer las habilidades especiales que tienen nuestras chicas y chicos en distintas partes del planeta, en distintas partes del mundo, dado que en general son estudiantes que el sistema tiende a invisibilizarlos. En el caso de mi país natal, de Chile, por ejemplo, la normativa solamente reconoce las necesidades educativas especiales hoy en día para niñas y niños que tengan más bien conocimientos disminuidos, pero de la media hacia arriba, digamos, ¿no? De la curva de distribución normal. Niñas y niños que tengan altas capacidades e incluso superdotación, estas capacidades de coeficiente intelectual de 120 a 129 y superdotación de 130 hacia arriba, en realidad la normativa los desconoce. En España tenemos autonomías que sí, afortunadamente, reconocen esas altas capacidades y de alguna manera obliga la normativa a los colegios a hacer detección de estos niños de manera temprana y acompañamiento. No en todas las autonomías, me refiero, en algunas autonomías de España esto ocurre y en países como Estados Unidos, por ejemplo, también depende del Estado. Ahora, las altas capacidades y la superdotación está distribuida de manera aleatoria en nuestra sociedad, de modo que podemos encontrar niñas y niños de escasos recursos, ¿no? Cuyas familias tienen dificultades económicas, hasta familias de exceso de recursos, ¿no? Donde también hay niñas y niños con altas capacidades, de modo que digamos que son talentos que están distribuidos de manera muy aleatoria en la sociedad. Eso es muy interesante, muy bonito de descubrir, que tiene una relación, un vínculo genético con la familia y que hay que descubrir, hay que detectar a tiempo para colaborarles a ellas y a ellos para hacer una vida tal como haríamos con un deportista o una deportista de altas capacidades, es decir, ayudarles a tener desafíos, ayudarles a avanzar al ritmo que ellos se merecen, que es más rápido, ayudarles a entrar mucho antes a la universidad, probablemente, y a hacer una vida vinculada a sus apetitos intelectuales que pueda ser de aporte a la sociedad. Y eso es lo que nos anima fundamentalmente a colaborar con niñas y niños de altas capacidades y superdotación. Nos cuentan una anécdota, una connotada especialista en altas capacidades y superdotación en Madrid, sobre cómo usted no había sido diagnosticado y ella le había dicho, con más de 30 libros, 3 doctorados, 2 carreras y habiendo publicado con los mejores intelectuales de su especialidad en el planeta, ¿qué es lo que usted dijo? Bueno, sí, fue una anécdota interesante porque en verdad yo colaboraba ya con esta fundación para niñas y niños con altas capacidades y superdotación, y en realidad no había hecho, en mi caso, la detección. Se llama detección cuando se aplican los test de coeficiente intelectual. Y cuando uno puntea más de 130 DCI ya está en el ámbito de lo que se conoce como la superdotación. Bueno, y en mi caso yo no había tenido detección ya siendo adulto y de manera quizás tardía, podríamos decir, aunque nunca es tarde, esta especialista formada en Suiza, en Alemania y en los Estados Unidos, ella es muy, muy connotada, me hizo la detección, pero además fue, digamos que divertida la anécdota porque, claro, ella me dice con más de 30 libros publicados, 3 doctorados, etcétera, etcétera, ¿cómo es que tú crees que no tienes superdotación? Y en realidad no lo había pensado, pero resulta interesante la anécdota porque ya en alguna ocasión, en alguna universidad, incluso en mi país, me pasó en una reunión con académicos que uno de ellos me preguntó que cómo hacía para publicar tantos libros, y yo en verdad no lo había pensado, no me había detenido a pensar cómo se hacía para publicar tantos libros. Yo lo veía y lo sigo viendo, digamos, como algo normal, ¿no? Algo que me fluye naturalmente. Y bueno, quizás en esta detección
de altas capacidades y superdotación, que es muy recomendable que se haga con los niños tempranamente. Puede haber más explicaciones para ciertas habilidades que uno pueda tener y detectarlas a tiempo, como ya decía, formalizarlas también. Colabora a que uno se encuentre consigo mismo, que reconozca algunas habilidades que pueda tener, pero sobre todo en el caso de nuestras niñas y nuestros niños, que podamos colaborarles para llegar a obtener becas, algún tipo de aceleración curricular y enriquecimiento curricular a tiempo. Y hablando de anécdotas, un editor suyo de España nos cuenta que inicialmente no quería publicar su fotografía en los libros. ¿Es usted tímido? No sé si en realidad definirlo como timidez, pero yo encontraba que era un acto de egolatría innecesario poner fotografías de uno en un libro. Pensaba que la tinta tenía que gastarse en cosas más trascendentes, ¿no? No me gustaba esa idea de cuando me tocaba ver algún libro en alguna librería, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, una de mis preferidas, Barnes & Noble, por ejemplo, y uno ve que toda la contraportada del libro aparecía una fotografía completa de la autora o el autor. No me parecía a mí que demasiado correcto esa cosa, ¿no? Los budistas tenemos esto también de que peleamos contra el ego. Y bueno, en algún momento pasó en Planeta de Agostini en España, yo he publicado allí con la editorial Deusto, Paidós, Gestión 2000 y Ariel, que todos son de Grupo Planeta, que estábamos haciendo un trabajo colectivo con una colega americana y un colega catalán, y yo no quería poner mi fotografía, pero resultó que mis colegas enviaron a esta editora, a María Teresa Caparrós, las fotografías de ellos, ¿no?, para que aparecieran en el libro, y ya ahí no tuve entonces cómo negarme porque ellos ya lo habían hecho y faltaba solamente mi fotografía. Y ya luego me acostumbré a no pelear ni discutir con esos aspectos de forma que originalmente me parecían tan superficiales, porque incluso en Colombia alguna vez una querida estudiante allí me dijo que le parecía que eso acercaba mucho más al autor, lo hacía más humano. Esto de ver la fotografía y luego poder interactuar le parecía a ella un acto de cercanía, y entendí que era un elemento icónico, comunicativo importante de pronto para conectarse con las personas con las que uno a veces no conoce de manera directa, pero sí a través de algún escrito o alguna colaboración que uno haya podido hacer. Usted ha publicado más de 30 libros con editoriales de real prestigio como Planeta, McGraw-Hill, Harvard y Oxford Business Press. ¿Cuál es su libro más querido o el que más le ha gustado? Yo pienso que mi libro más querido es uno que aún estoy por publicar, ¿no?, como diría nuestro querido Nicanor Parra. Pero en verdad, de mis trabajos previos, yo podría decir que hay libros que han marcado un poquito una cierta cuota de conexión mayor con audiencias, con lectores. Y ese fenómeno de esa conexión con personas que uno no conoce físicamente, pero que de pronto a partir de eso te leen, compartes un cierto código compartido, por supuesto, un cierto conocimiento, y se crea una cierta relación. Para mí es un fenómeno mágico y me encanta. Y mis trabajos que han logrado, digamos, que una mayor permanencia, ¿no?, y mayor también recepción a nivel hispanoamericano, y que por eso les tengo, digamos, que quizás un cariño adicional, podrían ser mis trabajos sobre comunicación estratégica, sobre comunicación de la estrategia, sobre pensamiento estratégico. Es un libro que también le tengo un cariño adicional. El alma del estratega, ¿no?, The Soul of the Strategist, y hace poco en Oxford uno que llamamos Modeling the Future, ¿no?, o Modelando el Futuro, que es un trabajo que obtuvo un premio incluso de Oxford Business Press. En ese sentido son trabajos que para mí me vienen a la mente de manera más clara, más pregnante quizás, porque también lograron un mayor nivel, como ya digo, de conexión con mayor número de audiencias.
y eso es siempre es muy lindo tener esa posibilidad. En particular, mi libro, El alma del estratega, es un libro que se tradujo a distintos idiomas y haber tenido una copia también del libro publicado en chino mandarín también es, digamos que fuente de un cariño adicional, porque eso supone un trabajo que ha sido reconocido donde está la fuente del conocimiento relatado que nosotros tenemos de la estrategia a nivel universal, que es particularmente China, ¿no? Y por esa razón, digamos que es un libro que además adicionalmente en su versión chino-mandarín o en inglés me resulta un libro muy querido. Doctor Garrido, usted ha publicado con los más reputados autores mundiales, tanto en comunicación y en management, Mintzberg, Kaplan, Putman, Goldberg, solo por decir algunos. ¿Cómo escoge sus colaboradores o con quién publicar? Bueno, las colaboraciones entre autores surgen por intereses en común, de pronto porque nos hemos conocido en algún congreso, como ocurrió con Henry Mintzberg, o porque nos conocimos por estar en situaciones académicas en común, como me pasó con Paul Capriotti, o porque nos conocimos dando clases en un programa de posgrado en particular, como con Linda Putnam en Estados Unidos, ¿no? Ella estaba en esa época en Texas A&M University. Así, Gerald Goldhaber, por ejemplo, con Jerry Goldhaber nos conocimos del área de comunicación, ¿no? Por una editorial en común en Estados Unidos, por Sage. En el caso de Robert Kaplan, ¿no? Autor del Balance Scorecard, nos conocimos con él por una colección que me toca dirigir en Planeta, que se llama Lo que se aprende en los mejores MBA del mundo, y él resultaba ser el autor que iba a representar a Harvard Business School, una de mis universidades preferidas en temas de management y donde también estudié, de modo que me resultaba muy amable esa conexión con él, y él es una persona muy sencilla, como son las personas en general brillantes que me ha tocado conocer. Así es que, de tal modo, el escoger, entre comillas, un coautor es un acto de conocimiento entre personas, fundamentalmente, no es un acto forzado. De pronto las editoriales nos piden, hoy me gustaría juntarte a ti con tal y hacer un trabajo, pero eso no siempre funciona. Cuando no hay conexión entre personas, ¿no? Para hacer este tipo de colaboraciones, en verdad no avanzan. Con Linda Putnam, por ejemplo, y Gerald Goldhaber nos pasó el año anterior, el año pasado, en realidad, el 2020, que decidimos reunirnos para hacer una colaboración, Organizational Communication Fundamentals, y también publicamos una edición en castellano de ese trabajo de Fundamentos de Comunicación Organizacional, y lo hicimos gratuito, cediendo nuestros derechos de autor para que el libro se regalara a toda habla hispana. Y traigo esto a colación porque siendo ellos ambos, ¿no es cierto?, norteamericanos, viviendo en the States, tanto Linda como Jerry Goldhaber, y habiendo trabajado tantos años siendo personalidades de verdad fundamentales de la Escuela de Pensamiento de Comunicación Organizacional en los Estados Unidos y en el mundo, no habían hecho antes una colaboración. Y entonces reunirlos y reunirnos, ¿no?, para un trabajo en común fue un evento muy interesante, de esas cosas que se agradecen en la vida. Sabemos que tiene múltiples intereses. Por estos días, ¿cuál es su tema de mayor interés académico? Bueno, mi tema actual de mayor interés académico es el tema de la cooperación estratégica, ¿no? Me encuentro trabajando ya en una publicación que va a salir probablemente ya a fines de este año o principios del próximo, dependiendo si es en castellano o en inglés la edición, que es On Cooperation, ¿no? Cooperación estratégica. Es un trabajo que no ha sido publicado hasta ahora y que es muy necesario porque mis trabajos y mi interés por el tema de la enseñanza estratégica, mis estudiantes lo saben, ¿no? En los programas de MBA siempre les hago hincapié en que hemos enseñado estrategia desde el punto de vista del conflicto. Buena parte de la historia de la estrategia universal se centra allí. Buena parte del siglo XX, en este boom de la literatura de management,
se explicita un foco fundamentalmente en los temas de estrategia competitiva, ¿no? Y se dejó aparte y se olvidó el tema de la estrategia cooperativa. De modo que ese trabajo, que es un trabajo que yo considero muy necesario, sobre todo en los tiempos que corren, luego post pandemia, por un mundo que se va a rearticular en condiciones de colaboración distintas, el tener un foco en el diseño estratégico cooperativo, en mi opinión, es muy favorable. Entre otras cosas porque los estudios hasta ahora y los informes que vamos a mostrar allí demuestran que las estrategias cooperativas o las sociedades que funcionan con focos en estrategias cooperativas tienden a ser más productivas, ¿no? Y de tal modo entonces las estrategias cooperativas provocan fenómenos de crecimiento muy importantes en las distintas empresas, organizaciones, comunidades, sociedades que por momentos trabajan con estas lógicas de diseño estratégico cooperativo. Otra cosa que también sabemos es de la naturaleza humana es que estas cuestiones son cíclicas. Pasamos por ciclos de cooperación, competencia y conflicto, como está bien definido y explicado por las escuelas de psicología social y sociología. No obstante eso, sabiendo cuáles son las variables y las condiciones que permiten que se den con mayor facilidad y con mayor permanencia en el tiempo las lógicas de diseños cooperativos y particularmente de diseños estratégicos cooperativos, que son diseños por supuesto anticipatorios y pragmáticos para organizaciones y empresas o países, podemos entonces cuidarnos de mantener bien estimuladas esas variables que sabemos que permiten que la cooperación se mantenga en el tiempo, que se prolongue en el tiempo. Es decir, tampoco vamos a pensar de que toda la vida va a ser así, porque el ciclo social siempre cambia. Pero mi próximo trabajo es sobre, ya decía, cooperación estratégica, o este libro que se va a publicar y que se va a llamar On Cooperation, ¿no? Cooperación estratégica. Bien. Ha sido la vida de Francisco Javier Garrido Morales. Él es MBA, también es con doctorados, así que les dejamos toda su trayectoria, su vida, y gracias por estar en este espacio. Al contrario, soy yo el que tiene que agradecer este espacio y el tiempo que me has dedicado en esta entrevista, así es que muchas gracias y espero que nos sigamos viendo. Gracias a ti.